Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, iniciando nuevamente con una sesión clase más de Derecho Romano. Sale la previa antes de vacaciones, precisamente, y pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? Retomando un poquito que la sesión clase pasada se trató precisamente sobre lo que es una de las compilaciones o leyes más importantes que aconteció en Roma, eh, que es en esencia la ley de las 12 tablas, ¿no? A lo que se refiere obviamente pues las primeras 5 tablas, que bueno, sabemos, ¿no? Que primero fueron 10 tablas, pero posteriormente se agregaron otras dos, una complementaria a las primeras 5 y la otra complementaria a las subsecuentes 5 tablas. Entonces estos hacen pues 12 tablas, ¿no? Ya pues hablamos de forma pues breve lo que contiene cada una de estas tablas, obviamente pues de la 1 a la 5 y las otras 5 a lo que se refieren, los complementos que es la 11 y a las primeras 5 y la 12 a las otras 5, ¿no? Viendo obviamente pues también figuras que anteceden como figuras del derecho de familia, la esclavitud, algunas muy similares o parecidas con lo que es el derecho civil, toda vez que, bueno, pues he mencionado repetidas veces que eh, el derecho romano es en propiedad, pues, de, lo, de los antecedentes más importantes que existen para las compilaciones del derecho civil. Y el derecho civil, al ser el derecho más antiguo, conformado y considerado, clasificado o nombrado así tal cual, eh, podemos mencionar que pues también es el que da origen, es el pilar del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho tributario, de otros derechos, ¿no? Les da vida a otros derechos, del derecho mercantil, porque de ahí se fueron desprendiendo pues estas figuras jurídicas que posteriormente se fueron constituyendo, ramificando tal cual, ¿no? Ayudados obviamente pues con el tiempo, con los sucesos, con los juristas. eh, bueno, pues es eso, ¿no? En esencia. Digo, esto es de forma, eh, datos históricos, ¿no? A lo que contiene, lo que se refiere la ley de las 12 tablas. En esta sesión clase, como mencioné la sesión clase pasada, que esta se trataría precisamente de uno de las compilaciones más importantes del derecho romano, que es el Corpus Iuris Civilis o el cuerpo civil romano, ¿no? De los ciudadanos romanos, también conocido pues de esta manera, o traducido del latín, precisamente pues eh, un idioma pues muy usual, ¿no? Dentro de lo que es el derecho antiguo, el derecho clásico, ¿no? Bueno, de forma muy breve explico, ¿no? Que las compilaciones del derecho romano, pues son importantes en ese sentido porque, pues es el derecho escrito que viene a resolver sobre el derecho clásico, ¿sale? A resolver porque el derecho clásico preponderantemente oral parte de precisamente eh, pues decir, hacer el derecho, pero de un constante cambio, ¿no? Un constante cambio que, como bien he mencionado anteriormente, podría darse a interpretaciones, a intereses, ¿no? Del poderío en este caso, ¿no? Entonces, la aplicación del derecho, cómo se decía, cómo se eh, interpretaba, cómo se aplicaba el derecho, es diferente. ¿Por qué? Porque los jurisconsultos, pues al ser un derecho preponderantemente oral, no estaba nada escrito, entonces no tenían como tal que seguir una secuencia escrita, que para eso llegó el derecho escrito, para dar certeza de alguna manera, ¿no? Aparte de que, bueno, a través de los años, pues se necesita eh, o se necesitó que obviamente pues el derecho estuviera de alguna manera o históricamente plasmado pues en un papel, ¿no? Plasmado por escrito.
recordando que las 12 tablas, pues lo que conformaban, ¿no? Obviamente ya posteriormente ya se empezó a plasmar en papel. Pero bueno, entonces, partiendo de ahí, ahora sí, voy a tratar de apagar un poquito la cámara para que pues la presentación que estoy a punto de compartir se pueda ver un poquito más clara. Posteriormente pues la vuelvo a abrir para ciertas explicaciones. ¿Sale? Pero mientras voy a compartir la presentación del día de hoy. Una presentación en PowerPoint que pues ustedes van a poder observar ya en plataforma una vez que termine esta sesión clase. ¿Sale? Entonces, pues es lo que en esencia vamos a verificar. Un segundito en lo que también le pongo. Ok, bueno, no, creo que minimizando esta parte de la cámara no hay ningún problema con que lo podamos observar. Me parece que sí, es que en algunas en la presentación con diapositiva no me permite mostrarla tal cual, sino que sea de una forma genérica. Pero bueno, de todas maneras la diapositiva la van a tener ya en plataforma, ¿sale? El Corpus Iuris Civilis Romanus, que es la compilación más importante del derecho romano, pero para esto hay que tener en mente por qué es tan importante esta compilación o por qué se hace tanta alusión o referencia a esta compilación. Bueno, pues para eso hay que situarnos en un tiempo, modo y lugar en el cual pues dio entrada precisamente o los antecedentes de este suceso pues mayor que tuvo lugar en Roma y obviamente pues también por qué se tornó, por qué es tan importante, ¿sale? Bueno, pues esto puede tratarse como condensación, como compilación, como resumen, porque vamos a ver por qué resumen, de 1200 años de historia del derecho romano. Sale lo que se pudo rescatar, las principales instituciones, los principales principios, las costumbres que se llegaron a rescatar. ¿Por qué rescatar? Bueno, más adelante voy a hacer énfasis o referencia a qué me refiero con rescatar. Y bueno, en el año 400 después de Cristo existió el último emperador de un imperio romano unificado. Ojo, recordemos que por ahí en una cápsula de lo que fue derecho romano, yo hablé sobre los emperadores, no sé si fue en esa sesión clase o en clases posteriores, mencioné que obviamente pues eh, de los principales emperadores fue precisamente eh, una parte que se dividió el imperio, ¿no? Recuerdan cuando ya era un imperio pues bastante grande, en el cual, bueno, pues tuvo un emperador del oriente y otro emperador del occidente, dividiendo a Roma en dos postulados, ¿sale? Número uno, cuando todavía está unificado, es decir, hay un solo imperio, un solo emperador, es en el año 400 después de Cristo, que fue donde existió el último emperador de un imperio unificado, que se llama Teodosio el Grande. ¿Sale? Este emperador, pues fue el último que tuvo lugar en un imperio único. Los hijos de Teodosio, en este caso, pues, que es Flavio y Arcadio, pues tuvieron la tarea importante, bueno, se dividió, ahí fue donde se decidió, obviamente, pues dividir el imperio romano, en donde uno de ellos gobernaría el imperio occidental y el otro el imperio oriental, ¿no? El occidente y el oriente. Entonces, a cargo del imperio del occidente le correspondió a Flavio, que es obviamente pues eh,
uno de los hijos, ¿no? de Teodosio. El otro le correspondió a Arcadio. Esta es parte de la Constantinopla, ¿no? Que ya también mencioné un poco al respecto en clases pasadas. Pero bueno, Roma en el año 430 sufre una invasión de pueblos bárbaros, ¿no? Que llegan a la ciudad, la destruyen, queman sus manuscritos más importantes, ¿sale? Entonces, a lo largo, obviamente, pues esto ocurrió en el Imperio Romano Occidente, es decir, en el Imperio de Flavio. Este fue derrocado y obviamente pues perdieron esa parte del territorio, ¿no? El Imperio Oriental fue el que se conservó de alguna manera y bueno, pues al destruir los manuscritos más importantes, la biblioteca, obviamente, pues de Roma, pues se van todas las posibilidades de conservación cultural de lo que es el derecho escrito, ¿no? El poco derecho escrito que había, o incluso la poca parte cultural que se arrojaba en la biblioteca de Roma, de esa parte, ¿no? Occidental. Y bueno, tenemos que para el 530 después de Cristo el Imperio Romano de Oriente sobrevive, ¿no? Obviamente al 550 después de Cristo sobrevivió, obviamente, pues varios años, ¿sale? Hasta más de 1000 años, hasta 1453 después de Cristo. Ahí se me olvidó ponerle, bueno, hay ciertos errorcitos que voy detectando que modifico la presentación y después la podrán tener disponible ya con estos errores de repente de dedo u omisiones existentes, ¿no? Entonces, bueno, en otra circunstancia, el Imperio Romano de Oriente, pues es el que pues sobrevive, ¿no? Pasaron varias generaciones más después de tanto de Flavio como de Arcadio, pues al mencionarles que pasan más de 1000 años con sobreviviendo solamente pues esta parte del Imperio Oriental con muchos más emperadores hasta que llega pues uno de los más importantes, que es Justiniano I, ¿sale? Porque obviamente pues sabemos que la costumbre anteriormente en Roma pues era nombrar a los hijos como pues como el padre, ¿no? Justiniano I, segundo, tercero, etcétera, ¿no? Y así se podían seguir sin mayor inconveniente. Entonces, bueno, aquí viene inclusive pues la parte en la cual Justiniano tuvo vida, ¿no? Del 527 al 565 y pues uno de los emperadores romanos más importantes, ¿no? Y aquí viene más o menos pues a lo que se hace alusión de su figura, de su rostro, ¿no? Bien, Justiniano es importante o fue un emperador importante porque, número uno, se dedicó a recuperar parte importante del territorio. Recordemos que las batallas, pues los bárbaros fueron los que invadieron la Roma occidental y pues quemaron la biblioteca, quemaron muchos documentos y obviamente pues también viceversa volvieron a recuperar parte importante, no toda, pero parte importante de lo que fue el territorio o el imperio en su momento unificado, ¿no? De Roma. Entonces recupera parte importante del imperio occidental y también es conocido a través de la historia por ser un hito, ¿no? En la misma. Llega a la conclusión de que es necesaria una compilación jurídica, porque no es una decisión fácil que obviamente pues ningún emperador se tuvo a bien tomar más que este emperador y fue por eso que destacó en la historia por este suceso, ¿no? Y que en las escuelas de derecho constantemente pues siempre, ¿no? Para el estudio del derecho, para los principios, obviamente, pues, de estudiante de la carrera de derecho, es importante mencionar a Justiniano, ¿no? Y yo creo que todo licenciado en derecho o abogado que no conoce a Justiniano, pues no pasó por historia, no la aprobó o algo, ¿no? Pasó ahí. Porque, bueno, independientemente de que se nos lleguen a olvidar ciertas cuestiones importantes, pues carece precisamente
esta, esta situación importante de pues desconocer este importante emperador. Pero ¿por qué llegó a decidir que existía él sí y los otros no? Bueno, mencioné el incendio, obviamente, pues de la invasión de los bárbaros. Ahora, otro suceso similar, que es otro incendio, eh, antes precisamente de este incendio, de este ataque bárbaro, fue en el año 391 después de Cristo, cuando el imperio todavía estaba unificado. En la provincia de Egipto llegaron a quemar la biblioteca de Alejandría, ¿no? De la ciudad de Alejandría, y bueno, pues también fue incendiada, perdiendo también parte importante cultural de la misma biblioteca, ¿no? Lo que contenía. Entonces, bueno, son dos sucesos importantes que dejan a la deriva al derecho escrito, aunque el derecho clásico es oral, ¿no? Pero evidentemente, pues pasamos nosotros de historia a historia, de un derecho oral a un derecho verbal, a un derecho escrito, preponderantemente uno y después preponderantemente el otro, eh, posteriormente pues un derecho mixto, ¿no? Combina la parte escrita con la parte oral. ¿Por qué? Porque llegan principios rectores del derecho, principios generales, que obviamente pues todo abogado o licenciado en Derecho debe conocer y debe de aplicar, ¿no? Entonces, este par de sucesos fueron lo que impulsaron la decisión de Justiniano de ordenar que se hiciera una recopilación, un compendio, eh, una codificación tan digna como lo fue en el imperio unificado, en el imperio romano unificado, ¿no? A esta, bueno, pues posteriormente se le llamaría Corpus Iuris Civilis, pero esto también fue paulatino. Entonces, en el año 530 después de Cristo le solicitó sus mejores jurisconsultos de aquella época, entre ellos Triboniano, que básicamente es de la imagen que podemos observar aquí, son los mejores jurisconsultos de la época, ¿no? Digamos que el más importante Tribuniano. Sale de ahí, obviamente, pues digamos que es el que encabeza también la compilación jurídica ordenada por Justiniano. A su vez, también tiene otros importantes jurisconsultos como Juan de Capadocia, Doroteo, Teófilo, Benito, entre otros. Cada uno de estos formó su propio comicio o su propio grupo en donde cada uno de ellos se iba a encargar de ciertas compilaciones. Más adelante, en otra sesión clase, ya sería regresando de vacaciones, vamos a seguir abordando esto del cuerpo civil romano. No se agota en una sola hora. Sale, por más que queramos a lo mejor resumirlo, pues es muy complejo, ¿no? Porque va a haber figuras que vamos a tener que destacar importantes, sobre todo para el derecho civil, ¿sale? Pero también dentro de ese corpus juris civilis viene pues un apartado penal, pero administrativo, inclusive organizacional del propio gobierno. Pero bueno, vamos a dejar esto a un lado para pues posteriormente retomarlo y comentarlo. Entonces, pues cada uno de estos formó su propio comicio también, con sus propios jurisconsultos, ya menos conocidos, los más famosos fueron estos y en esencia Triboniano, que fue el encargado propiamente pues de llevar a cabo la orden o mandato de Justiniano I. ¿Sale? Ay, ya me pasé mucho. Ok, la siguiente es esta. ¿Cuánto duró el elaborar esta compilación? Bueno, es una compilación muy grande y vamos a observar por qué es tan grande, qué es lo que conserva. Primero la forma y después vamos a analizar el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene inmerso? Analizar ya las instituciones, figuras jurídicas que contiene y comentarlas un poquito al respecto desde su nacimiento, su formación. ¿Sale? Entonces, aproximadamente les llevó 7 años de trabajo desde que se ordenó hasta que, bueno, se culminó, se concretó dicho trabajo. Ahora, esto se divide en cuatro principales partes. El corpus juris civilis se divide en cuatro principales partes. La número uno es llamado el Códex de Justiniano, mm, traducido al español como el Código Justiniano o de Justiniano, ¿sale? Promulgado en el 529 después de Cristo, que contiene las normas que trabajan los tribunos y los pretores. Es la base del código gregoriano y del código teodosiano.
dos figuras, dos compilaciones de derecho importantes previo que fueron base fundamental para el Códex de Justiniano, que son básicamente compilaciones imperiales. ¿Sale? Es a lo que se refiere a grandes rasgos. Esto se tardó aproximadamente en realizarse 16 meses. Cabe señalar, o mi paréntesis de siempre, es que esto es en relación a los historiadores, ¿no? Fechas pueden ser inexactas, inclusive como eventos, tratando de transmitir una verdad, sale una realidad, pero pues esto siempre puede haber o cambiar, ¿no? Ligeramente, tal vez en otras situaciones de forma abrupta, ¿no? Como lo es el manejo de la historia y sobre todo transgeneracional y transcontinental, porque aquí en el sistema jurídico mexicano estamos estudiando lo que sucedió, obviamente, pues en Roma, que recordando que, ¿por qué gregoriano? Porque Grecia, otra cultura importante, antigua, de las principales, pues también tiene su propia compilación y Roma pues empezó a tomar también bases legales y costumbres de otros territorios, ¿sale? Más adelante vamos a ver precisamente en qué se refirió estas principales compilaciones. La segunda división, también muy importante, es el llamado digesto, ¿sale? También conocido como pandectas, ¿no? Se puede llamar digesto o pandectas. Entonces, este es un libro es a grandes rasgos o a grosso modo, llamarlo de esta manera, toda vez que sabemos que, bueno, se dio una importante transmisión del conocimiento a través pues, de lo que fue también la evolución, inclusivemente de la escritura, ¿no? A piedra, a- en madera, todo lo que se pudiera reflejar de la parte escrita, ¿no? Hasta llegar, obviamente, pues ya al papel, ¿no? A los primeros indicios del papel. Pero bueno, se denomina, aquí lo denominan libros, ¿no? Con 50 capítulos, conocido por ser desenterrados de instituciones de las universidades de Verona, de Milán, de Valencia, en la época del Renacimiento, también importante. Entonces, veamos qué tanto toma también al respecto el digesto, que fue yo creo que la parte más amplia e importante de lo que es el corpus juris civiles, ¿no? En donde menciona y engloba toda la parte medular del derecho civil, sobre todo el derecho civil, ¿no? Con tintes de derecho penal, por supuesto, pero más figuras del derecho civil. Bien, ahora recoge aproximadamente poco más de 9,000 fragmentos de axiomas, de citas o de principios del derecho jurídico, enseñanzas que fueron vertidas, reconocidas por importantes jurisconsultos de la época clásica, que es, por ejemplo, Ulpiano. Ulpiano es aquel jurisconsulto, entre otras circunstancias, que nos aporta una de las definiciones más aceptadas, consensadas por los estudiosos del derecho, que es la justicia, no justicia en latín. La justicia en latín, en verbos latinos, aportado por Ulpiano, est constans et perpetua voluntas sum cuique tribuendi o tribuere, que es la constante y la perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, esto es una de las aportaciones por Ulpiano. Entonces, de esa categoría es de la que estoy hablando, ¿no? Principios del derecho, definiciones de justicia, entre otros, obviamente lo que es el derecho, ¿no? Es arboni et equi, que es obviamente el arte de lo bueno y de lo equitativo. Entonces, son compilaciones, principios generales, pues del derecho desde esa época, observando desde esa época lo que se refiere obviamente proyectándolo hasta nuestros días en la actualidad, ¿no? El derecho público, el ius publicum, el ius privatum, la justicia, como bien lo mencioné, mater manus, el matrimonio,
una de las instituciones más importantes, ¿no? Obligatio, la teoría de las obligaciones, ¿no? Que es la obligación. Y obviamente, pues, los preceptos del derecho, que son iuris precepta sunt est. Los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no dañar a los demás, darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, lleva un poquito de todo, ¿no? En donde es honeste vivere ateum non ledere sum cuique tribuendi, una parte al final de lo que es justicia, ¿no? Vivir honestamente, no dañar a los demás y darle a cada quien lo que le corresponde, son los preceptos fundamentales del derecho para vivir en orden, ¿sale? Pero, bueno, vienen otras teorías, inclusive por otros filósofos. Maquiavelo, uno de ellos, ¿no? En donde las instituciones, las rejas, son esenciales para el control de la vida humana, toda vez que nosotros no sabemos por naturaleza conducirnos de esta manera, ¿no? Como lo menciona aquí, vivir honestamente, no dañar a los demás, sino que somos seres conflictivos. Son teorías de filósofos, creo que son interesantes al mencionar, porque nos hacen o nos forman un criterio criterio partidario, ¿no? De, ok, yo creo que la sociedad, sin ser sociólogos en esencia, del por qué actuamos de esta manera en sociedad, ¿no? Porque los conflictos, digo, al final del día también parte de lo que es la filosofía de varios abogados, ¿no? De, bueno, pues yo vivo de los problemas ajenos. Entonces, la conveniencia de que existan problemas ajenos. Pero pues hay otros que somos partidarios de una situación distinta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo considero que es mejor llegar a un buen arreglo que aventarse un buen pleito, ¿no? Porque al final se arriesga todo por perder o sacrificar otras circunstancias y al final del día puede o no salir el evento jurídico como esperamos, ¿no? Y terminamos cediendo muchas cosas, ¿no? Al respecto, inclusive hasta la tranquilidad. Entonces yo creo que mejor convenir, pero estarse a lo convenido, que es otro de los principios romanos, el pacta sunt servanda, estarse a lo pactado y a lo acordado, sabiendo que es un principio que en mucho tiempo, sobre todo el antiguo, se daba mucho, la palabra valía, tenía valía. Entonces, lo que se decía, eso era lo que se hacía, la palabra tenía valor, hoy día no. Hoy día tenemos el lema de las palabras se las lleva el viento. Eso quiere decir que yo te puedo estar afirmando en este momento algo, más adelante me puedo arrepentir y negar todo lo que dije. Entonces, no hay manera de que yo voluntariamente, eh, pues, cumpla con lo que ya determiné, con lo que ya dije, con lo que ya me comprometí, con lo que ya me obligué. Hablando de precisamente la obligación o la obligatio, ¿no? Que es este iurus vinculum quod necessitem astringumur aliquos solvendere rei secundum nostre civitatis iura. Sale que es el vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo según las leyes de la ciudad. Entonces, bueno, tal vez mi latín no es el mejor, ni tampoco, obviamente, pues la pronunciación, pero es algo similar, ¿no? Lo que tratando de acercarnos al corazón de lo que son los principios del derecho, ¿no? Del dónde nace, por qué nace, cómo se instituyó y que nos sea más familiar este tipo de situaciones o circunstancias. Entonces, bueno, pues al ser arrojados por principios o enseñanzas de Ulpiano, Paulo, Julio, Seneca, Cicerón, degustar ustedes, pueden buscar a cada uno de ellos sus aportaciones y sus filosofías, ¿no? Al final del día creo que es interesante poder agotarla. En este sentido, bueno, pues no podemos agotarlo, pues nos es realmente insuficiente el tiempo. Ahora, en la tercera compilación de estas 4 es las Institutas, ¿sale? Una obra elemental, extensa y dedicada a la enseñanza del derecho. Escritas por, mencionaba anteriormente,
pues, quiénes fueron los principales jurisconsultos encargados, de alguna manera, de hacer equipo, de juntar también su grupo de personas, su grupo de jurisconsultos, para dedicarse a un trabajo específico, ¿no? Tú vas a trabajar específicamente en esto, tú en las institutas, ahorita vamos a mencionar a qué se refiere a las institutas, y estas les fueron encomendadas a Teófilo y Benito principalmente, según los historiadores. Ahora, también ya había una figura interesante que es precisamente las institutas de Gaius, que es Gallo, ustedes a lo mejor em, podemos observar, me parece que ya está en el apartado, haciendo un paréntesis en el apartado de recursos, los un documento, ¿no? Que es Derecho Romano o las lecciones de Derecho Romano. Si no, bueno, pues voy a tratar de colocárselos en estos días también para que ustedes tengan pues más material de dónde tomar para que podamos aprender. Y es justo esto a lo que se refiere las institutas o las instituciones, que es referente a la enseñanza del derecho. Por eso dice dedicada a la enseñanza del derecho. Sí, enseñanza en las universidades, porque las institutas fueron contempladas y realizadas precisamente para la población romana, ¿sale? Para los ciudadanos romanos. En este caso o en este sentido, cualquier ciudadano romano que quisiera aprender, obviamente, pues del derecho, sobre todo una compilación nueva, grande, pues están las institutas. Y Gallo, pues uno de los principales jurisconsultos de época, también ya había implementado en su momento las institutas de Gaius, que es Gallo la forma de enseñar el derecho, ¿no? Para los aprendices del derecho. Entonces, en esta compilación que les menciono, mm, pues vienen muchas referencias de Gallo o de las institutas de Gallos, para que la puedan observar y más o menos cuál era su filosofía y la forma de enseñar y decir el derecho, ¿sale? Entonces, a esto se refiere con las institutas. Y el número 4, dije que se referían al Corpus Juris Civilis, a 4 importantes compilaciones o subcompilaciones de este importante eh, Corpus Juris Civilis o cuerpo de derecho romano, ¿sale? Que son las constituciones posteriores al año 534, que es obviamente pues publicadas por el propio Justiniano hasta su muerte, que fue en 1600, ¿qué tengo yo con los miles? En el 565 después de Cristo, ¿no? Antes no digo 2000 por la época en la cual estamos aquí estudiando, pero se conoce con el nombre de novelas. Entonces, a esta cuarta gran sección de la corporación o el cuerpo civil del derecho romano, también llamado Corpus Juris Civilis, es por el Códex, por el Digesto, por las institutas y por las novelas, ¿no? A estas últimas leyes, constituciones expedidas por Justiniano después de estas grandes aportaciones hasta donde es el digesto y las institutas, conocida como novelas, las nuevas constituciones. Entonces todo tiene, cada palabra tiene pues su propia raíz, ¿no? Que hay que conocer para poder comprender la figura jurídica, ¿no? De una forma más profunda y que se nos pueda quedar este conocimiento importante. Entonces, a razón de esto, la presentación llega hasta aquí, ¿sale? Más adelante vamos a poder observar, analizar propiamente a qué se refiere, sobre todo las instituciones, figuras jurídicas de lo que es el digesto. Voy a quitar ya la presentación, a dejar de compartir pantalla para que ella se las pueda, o bueno, tal vez la principal.
Ok, ya observé un poquito de dónde podemos mejorar el compartir la pantalla. ¿Sale? Pero bueno, entonces estas son las principales compilaciones del derecho romano del Corpus Juris Civilis. En este sentido, podemos hacer mención o observar precisamente estas de una forma general o amplia, las 4 subdivisiones de esta importante compilación romana. ¿Sale? Más adelante vamos a observar lo que son contratos, obligaciones, de lo que se compuso en su momento este cuerpo civil, ¿no? Al no, yo esperaba también una sesión de preguntas, tal vez, ¿no? Al respecto de esta importante obra, o a lo mejor poder ir adelantando, si es que ya ustedes habían investigado un poquito al respecto de estas figuras importantes del derecho romano, de no ser así, o tal, a lo mejor también de la ley de las 12 tablas, o por qué es denominado de esta manera, ¿no? Ir analizando, sobre todo el digesto es el que más me interesa abordar o agotar. Pero bueno, al no haber en este momento preguntas al respecto sobre la presentación, que espero que no haya dudas, y de haberlas, ustedes saben cómo contactarme a través de la plataforma. Creo que también tienen por ahí mi contacto para mandarme un mensaje y poder resolverlas al respecto, ya sea de la materia, sobre todo la parte del fondo importante, ¿no? Ya que es nuestra última sesión clase de Derecho Romano, ojo, antes de vacaciones. Entonces, regresando de vacaciones, pues voy a tratar de hacer un breve análisis, ¿no? De todo lo que hemos visto, esperando pues también tener participación virtual de ustedes para que sea pues más, eh, obviamente pues mucho mejor, ¿no? De todas maneras, ustedes tienen pues parte de la obligación de observar las sesiones clase, ¿no? Respetando sus tiempos, por supuesto. Yo sé que a veces se puede, a veces no se puede. Sin embargo, últimamente no se está pudiendo, ¿sale? Entonces, dado ello, pues sí me veo en la necesidad también de que la participación, toda vez que es importante en mi escala de evaluación, eh, subsanarla de alguna manera con resúmenes de las sesiones clases vistas, ¿sale? Entonces, ustedes van a tener sin problema la presentación en plataforma para consulta, para poder hacer su resumen. Voy a especificar cuáles son los lineamientos de dichos resúmenes de cada sesión clase, exceptuando obviamente pues a las que a lo mejor llegamos a asistir y a participar de clase presencial. Yo tengo cada una de esas participaciones, obviamente pues anotadas, y en su momento las voy a reflejar en la plataforma, ¿sale? Pero mientras tanto, pues vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Mientras no haya por ahí audiencia en las sesiones virtuales, pues me voy a tener que ver orillada a pedir resúmenes de cada sesión clase que no hayamos visto para recuperar este apartado de la participación. ¿Sale? Entonces, bueno, ya no adelanto más y nos estaremos viendo dentro de 15 días para la próxima, el review de lo que hemos visto en derecho romano. ¿Sale? Refrescarnos un poquito y continuar con el cuerpo civil romano. Entonces, o el estudio de fondo, ya no las figuras jurídicas abarcadas, contratos, obligaciones, el derecho de familia, ya vemos un poco del derecho de familia, la esclavitud, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto regulado, ¿no? ¿Qué fue lo que se compiló? ¿De dónde llegaron estas compilaciones? También mencioné un poquito al respecto, ¿no? De dónde se originaron, y no es meramente romano, sino que obviamente se empezó a tomar de diferentes culturas, observando diferentes circunstancias y diferentes costumbres, ¿no? En ese sentido, adaptándolas a sus necesidades actuales en ese momento. Ahora hacemos básicamente lo mismo. Es un extracto, ya que es una compilación, un resumen de lo más importante del derecho civil que se dio en Roma y que Justiniano tuvo a bien ordenar realizar. Tanto tiempo que se tardaron, pues obviamente la compilación fue bárbara, ¿no? Entonces, tratando de esta situación, después vinieron más cosas, ¿no?
que es las corrientes, las escuelas de los glosadores, haciéndoles glosas a esta compilación importante, pero glosas, y luego hubo glosas de las glosas, ¿no? Que son los postglosadores, los encargados precisamente de esta tarea importante. Pero esto, bueno, lo vamos a dejar un poquito para más adelante y las figuras que les llego a comentar, para que no pues, nos saturemos de información al respecto, toda vez que, bueno, de derecho romano es demasiado, y tratar de agotarlo de esta manera, pues también lo puede ser, ¿no? Tal vez un poquito tedioso si no nos gusta la parte histórica, pero es necesario, ¿no? Y además, pues debemos de poner o saber los mínimos básicos históricos de lo que es nuestra base del derecho. Es lo que considero y bueno, no siendo de otra manera, pues les deseo una excelente noche, día o tarde, depende de la zona horaria que estemos viendo este video. Tal vez eso fue lo que afectó, ¿no? El cambio de horario, de que no nos encontremos presentes. Digo, a todos nos pesa un poquito, ¿no? El cambio de horario, pero, y el calor, ¿no? Que está realizando. Pero bueno, así es esto, ¿no? Voy a habilitar la plataforma paulatinamente para lo que les comento, por si les empieza a llegar notificaciones de tareas. Aparte de lo que es el proyecto, que espero ya estén trabajando en él, y saben que cualquier duda, pues estoy a la orden, pues no haya mayor inconveniente en que me lo hagan saber de una forma oportuna y no posterior o esperarnos a un periodo de recuperación para poder recuperar algo que yo creo que mm, sin conflicto alguno podamos pues darlo en su momento oportuno, ¿no? Aportarlo y sin tener que hacer algún trabajo extra, ¿no? Algo que implique pues un mayor esfuerzo a lo que en un principio se está pidiendo de una forma pues reiterada, pero poco a poco, ¿no? Y no saturarnos al final, porque es también parte importante de lo que no deseo hacer con ustedes, no saturarles de trabajo y que todo se les cargue al final, sino irlo desahogando poco a poco. Bien, entonces, excelente noche, cualquier cosa, estoy a la orden. Hasta luego y nos vemos el día de mañana para la última sesión clase de Derecho Civil. Hasta entonces.